estén extremadamente bien, yo estoy increíblemente feliz, sí, estar aquí con ustedes en otro video, pero como siempre mandarles saludos a todos y a todas, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, una disculpa igual si me tardé, pero por ahí no había subido ya contenido porque andaba bastante enfermo y todavía no salgo al 100%, quiero aclarar, entonces todavía ya ando al pendiente por algunas situaciones. Pero ya estamos de regreso porque teníamos que grabar esta información que es muy interesante. Una noticia, más que noticia, algo que necesitamos saber, y es que Uber experimente lo que es conducir, lo que es que te traten mal los usuarios, lo que es el día a día de cada conductor, cada conductora. Y quién mejor que experimentarlo que el CEO, ¿no? ¿Quién mejor que Dara para experimentar todo lo que está pasando? Claro, lo experimentó allá en Estados Unidos, pero es una muy buena forma de las empresas de poder experimentar lo que vive a diario en el sentido cada conductor, cada conductora, en el tema de aplicación, temas de inseguridades, temas de desafíos, de todos los temas. Entonces, Dara experimentó esto allá en San Francisco. Por acá les voy a poner la nota, por acá, por acá, ¿no? Y se las voy a leer rápido, ¿no? El CEO de Uber, Dara, se convirtió en uno de los conductores de su empresa durante varios meses. Comenzó como un esfuerzo para comprender las experiencias de los conductores y acabó con cambios en la plataforma. Entonces, eso es, te digo, ya experimentó Dara, ¿no? Utilizó un coche de la marca Tesla de segunda mano el año pasado para hacerse pasar por un conductor de Uber que llevaba a la gente por la ciudad de San Francisco. Con una lista de reproducción de Spotify instalada, él estuvo durante varios meses haciendo esta función de incógnito, ¿no? A través del esfuerzo, y esto es importante, Dara experimentó muchas quejas comunes que reciben los conductores de Uber y sufrió, escuchen, sufrió, porque sí lo sufren conductores y conductoras, la ansiedad por mantener una calificación alta y proceso de registro frustrante, que es difícil entrar, ¿no? Todas las experiencias fue bastante complicada, ha dicho el CEO. Entonces, el CEO ya experimentó, y de seguro aquí pongan los comentarios, es que, pero maneja un Tesla, que maneja una Aveo 2013. No, a ver, no importa si maneja un Tesla, si maneja una Aveo, está manejando para experimentar todo esto. Y en forma de la entrevista que le hicieron, él está diciendo que sí es mucha ansiedad y muchísimos problemas el estar manejando y la ansiedad de la calificación alta, ¿no? Pero yo sé que hay muchísimas otras cosas, o sea, no nada más es la calificación alta, es el mantener el Uber Pro, son los desafíos, son las direccionadas, son muchísimas cosas que Dara, que posiblemente siga con este programa de seguir manejando y siga experimentando cuáles son estas situaciones. Qué mejor que el CEO lo revise para que baje con su gente y empezar a platicar las mejores soluciones para que esto vaya cambiando. Esto no quiere decir que de mañana ya cambió, ¿no? Y esto lleva tiempo. O sea, una empresa lleva tiempo también generar mejoras. Pero si nosotros no alzamos la voz, no nos hacemos escuchar, tampoco ellos son adivinos. Pero recuerden que canales directos para Uber hay muy pocos. O sea, de verdad hay muy pocos canales que se dirijan directamente a Uber, porque los canales que supuestamente se dirigen a Uber son cosas muy absurdas las que piden esos usuarios o esos conductores, ¿no? O sea, cosas que dices, no manches, o sea, no nada más veas por ti, ve por toda una comunidad. Y por eso sigo agradecido que estoy en el programa, el cual me escuchan de lo que cabe, que se han mejorado ciertas cosas, sí, que esperan que se mejoren más, sí. Algo interesante y es real, nosotros somos Latinoamérica, ¿no? Entonces, nosotros damos lo malo que está por acá y tiene que llegar primero a Uber global, o sea, no nada más es Uber latino, o sea, global, y que ellos aprueben las cosas que nosotros queremos. Si no hay aprobación, pues no va a haber la mejora. Entonces, no nada más depende de que hablemos con Uber Latinoamérica, sino tenemos que llegar a que nos escuche el CEO para poder hacer cambios buenos que ayuden a la comunidad. Y por eso es este video. Por eso es este video tan importante. Si Dara ya empezó a probar lo que es manejar en las aplicaciones, porque Dara ya había probado también lo que es manejar una moto y andar en Uber Eats, ahora manejando un auto y siendo un socioconductor, un conductor. Entonces, esto es bueno porque ya sabe que sí
estamos mal valorados, a veces nos tratan mal, pero esto es Estados Unidos, San Francisco. La realidad aquí en México es otra, es muy diferente. Hay muchísimas otras cosas que afectan, inseguridades, ya los hemos hablado y hemos tocado muchísimos temas de eso, pero por algo se empieza. Entonces, yo me di la tarea, creo que no se ve ahí los puntitos, me di la tarea, pero acá voy a ponerme la venta porque digo que tengo la de Reel y la acá, ¿no? Me di la tarea de hacer este video para que ustedes mismos, ustedes que me están viendo, la comunidad, ¿ok? Ponga aquí en los comentarios, porque recuerden, estoy en el programa de Uber Campeones y esto me da la posibilidad de llevar todo este análisis, toda esta lista de mejoras directamente con este tipo de personas, CEOs, directores, etcétera. Entonces nos pueden escuchar. Vamos a tener más posibilidad de escucha y más posibilidad de mejora. Por eso aquí en los comentarios, pónganme cosas reales y con moderación y educación, porque somos personas civilizadas y somos educados. Si odiamos a la aplicación, si odiamos lo que nos está pasando ahorita, es punto y aparte. Lo que necesitamos es quitarnos un poquito el yo y ver también por la comunidad, ¿ok? Entonces, por eso les puse esta como lista, ven por aquí, ahí están los puntitos, ahí como que escribieron la carta a Santa Claus, como le digo, para que me pongan aquí en los comentarios qué es lo que ustedes desearían con mucho énfasis o con mucha alegría que se mejorara. Sé que hay muchísimas que hemos pedido de atrás, pero hay otras nuevas, ¿no? ¿Qué pedimos? Y yo pondré en la lista a Santa Claus. Mejores tarifas para combatir la inflación. Que no haya una tasa de servicio. En todo caso, si hay, que sea menor. Que haya muchísimo más seguridad. Que las cámaras, las dashcam, no sean solamente para diamantes y socios conductores. Sean para socios, conductores que quieran esta cámara, para todos más bien, ¿no? Se mejore el índice de personas que entran correctamente, ¿no? O sea, y usuarios también. Se mejoren muchísimas cosas para los usuarios. Esas son unas de las cosas que he revisado que también a ustedes les interesa, pero sé que hay más. Pónganla acá. Como muchos ahora en la plática estaban diciendo del nuevo programa de Uber Pro, de los desafíos, podría ser que se mejoren los desafíos, que se mejore el programa de Uber Pro, o qué quieren para que seamos escuchados. Aparte, seguimos y vamos a seguir, ¿sí? Y lo voy a decir, lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la reforma, esto sigue, ¿no? Hashtag flexibilidad y hashtag no al contrato. Esto sigue y sigue y siempre va a seguir porque esto es una realidad. Entonces hay que ver qué se puede mejorar y qué podemos pedirle a Santa Claus, ¿no? Como les digo, al CEO, para que nos escuche y puedan generar todavía muchísimo más mejoras en esta aplicación que puede seguir mejorando, como todo, como también puede seguir empeorando, ¿no? Claro, todo depende también de nosotros mismos, de saber bien qué es lo que requerimos con cosas alcanzables, ¿no? Tampoco podemos pedir, no, pues yo quiero que el viaje cueste 800 pesos el kilómetro, ¿no? O sea, cosas reales que se pueden alcanzar, ¿ok? Entonces, este es como que el video apertura para escuchar a todos ustedes. Voy a empezar a hacer ya lives para igual seguirlos escuchando y seguir platicando porque seguimos en Uber Campeón y nos siguen escuchando. Somos una parte de este canal, que Search, su canal, es una parte importantísima para el cambio de esta aplicación, para el cambio de Uber. Así que pues, pongan aquí los comentarios, como les dije, ¿no? Nos vemos en otro video, amigos, pero como siempre recuerden que las mentorías están en el canal, están muy buenas, son especializadas y les ayudo en todo momento. Luego también recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita porque vienen videos muy interesantes. Me vuelvo a disculpar por esta bendita enfermedad, por ahí lo que no saben, ya no sabía qué tenía, si era COVID, si era influenza, pues resultó que o es dengue, zika o chikungunya. Entonces nada más faltan los estudios, por ahí les daré qué soy, si soy un mosquito dengoso, un mosquito psicoso o un mosquito chikunguñoso. Así que nos vemos en otro video, amigos. Adiós.